Hola, bendiciones. Qué gozo volver a estar y encontrarte aquí. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y dice la escritura ahí en Juan capítulo 6, versículo 60. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Y luego más adelante dice, desde entonces, en el 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y de esto quiero compartir en esta ocasión. Oremos. Padre bendito Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos y te reconocemos como el Dios todopoderoso, capaz de cambiar la vida de cada ser humano, Señor, de acuerdo a tus tiempos y sazones. Y para ello utilizas la escritura, y utilizas muchas formas y muchas maneras. Y queremos ser parte de esto hoy, como oyentes, o a mí, Señor, como instrumento para llevar tu escritura, tu palabra, Señor. Sé con nosotros, ilumíname a mí, Señor, y que todo lo que se hable solamente sea para honra y gloria tuya, pero también para edificación de los oyentes. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Jesús dice que dures esta palabra. ¿Cuál palabra? Bueno, en el contexto, ahí en el capítulo 6 de Juan, dice ahí que después de haber alimentado a los 5,000, la gente empezó a seguirlo, empezó a ir en pos de él. ¿Y cuál era la prioridad de ellos o cuál era lo que ellos pensaban y por qué lo seguían? Bueno, el versículo 14 del versículo 14 del mismo capítulo 6 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El propósito de aquellos hombres era hacer rey a Jesús. Pero ¿para qué querían para qué querían hacerlo rey? Bueno, lo que querían es que Jesús siguiera satisfaciendo todas sus necesidades primarias como la alimentación. A partir de ello, ellos reconocían que Jesús era diferente, que era distinto, que tenía el poder. Y por ello querían hacerlo rey. Y Jesús, entendiendo esto, dice ahí que se retiró al monte. Y sigue ahí hablando y diciendo, al día siguiente la gente que estaba al otro lado vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Lo que estaba yo hablando acerca de que ellos se sentían satisfechos con la comida, con la parte material, con la parte física. Y por ello lo buscaban y por ello querían estar con él. Y Jesús sigue diciendo ahí y estableciendo lo que para nosotros son o deberían ser las prioridades. Porque para nuestro Señor Jesús también existen prioridades. Y prioridades que Él quiere que tengamos en mente. Solamente quiero así brevemente recordar cuando Él resumió la ley y los profetas, ¿en qué lo resumió? En 2 mandamientos. Y aquí no tiene nada que ver con la ciencia de las matemáticas, que el orden de los factores no altera el producto final. Sí, sí lo altera. En el caso espiritual es diferente, porque Él estableció dentro del resumen de la ley y los profetas una prioridad. Y Él dijo textualmente que primero, el primer mandamiento, ¿cuál es? Tú lo conoces. Amarás a Dios, etcétera, etcétera. Y el segundo, así lo dijo, es similar a este. Amarás a tu prójimo. Algunos de nosotros queremos primero amar de manera horizontal, amar a nuestro prójimo, amarnos a nosotros mismos. Y qué bueno. Pero sabes que esto va a fallar si no hemos establecido la parte vertical. Después de todo es el simbolismo de la cruz. La parte vertical es nuestra relación con Dios, el amar a Dios por sobre todas las cosas, el establecer una relación adecuada con Dios. Y después, a partir de ello, entonces podemos tener más probabilidad de éxito en el amar a los demás como a uno mismo. Jesús estableció prioridades y aquí nuevamente Jesús está hablando acerca de una prioridad. Él dijo, versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Cuando trabajamos,
cuando realizamos nuestras responsabilidades, cuando realizamos nuestros compromisos, ¿qué es lo que debemos tener en mente? ¿Qué prioridades debería ser para nosotros? La misma que el mismo Señor Jesús habló ahí en Mateo, a partir del versículo, en el capítulo 6, a partir del versículo 25, cuando hablaba de los afanes de la vida. Y ahí termina diciendo, busca primeramente, y fíjate, ese es el orden, esa es la prioridad. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, todo lo que batallamos, todo lo que luchamos, todo lo que trabajamos, dice, vendrá por añadidura. Lo primero es lo primero. Y Jesús está hablando del compromiso, de la responsabilidad de poner en primer lugar, como prioridad, trabajen no por la comida que perece, sino por aquella comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y yo sé que para nosotros, muchos de nosotros, y estoy hablando por mí, o para mí, no, me es difícil a veces establecer una prioridad en mi vida. Después de todo tenemos que trabajar para comer, después de todo tenemos que trabajar para satisfacer las necesidades primarias de la familia. Y yo sé que eso es importante, pero eso nos ha llevado a dejar de lado lo que debería ser prioridad en nuestra vida. Tener una relación plena con Dios, porque a partir de que tenemos una relación plena con Dios, tenemos más posibilidad de éxito. Pero de todas maneras, ya en la práctica es difícil llevarlo a cabo. Y dice versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eso es lo que necesitamos saber. ¿De qué manera práctica puedo poner el consejo de Dios en mi vida? Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Y fíjate, en el versículo, uno de los versículos más hermosos de la Escritura en Juan 3:16, el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, y la cuestión es creer, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús está estableciendo que lo primero, cuando estamos hablando de poner en práctica las cosas de Dios, dice, tienen que creer. Creer es fe. Debemos tener fe. Fe en que las cosas pueden ser mejor. Fe en que Dios puede cambiar nuestra vida. Fe en que Dios puede y obra en las circunstancias de nuestra vida y en las circunstancias de la vida de los demás. Y cuando nosotros podamos entender y sobre todo poner en práctica que caminamos por fe y no por vista, las cosas van a empezar a ser diferentes. Y luego va a establecer algo que dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan, refiriéndose al pan de vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y es una cuestión espiritual que después se traslada a lo material. Cuando yo creo en Jesús, verdaderamente puedo estar seguro que voy a quedar satisfecho espiritualmente. Pero no solamente eso, satisfecho también física y materialmente. Y luego sigue ahí hablando acerca de la discusión que tuvo con los judíos, por esto que estaba diciendo que él era el pan vivo, no pan vivo, y no es irreverencia. Pero mira, él es el pan vivo, y a través de ese pan vivo nosotros podemos cambiar nuestra vida. El que come mi carne, dice versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo la resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá en mí. Y allá en el Antiguo Testamento, si tú vas, literalmente a uno de los profetas le fue ordenado, come estos rollos, literalmente. Aquí está hablando de una manera simbólica. Está hablando de una manera que podamos entender que no es literalmente el comer el cuerpo y la sangre de Jesús. Es en un sentido figurativo. ¿Cómo es? Pues a través de desarrollar una relación con Dios, a través de leer la Escritura, a través de la oración, a través de la comunión unos con otros. Así es como nosotros estamos comiendo la esencia de Jesús. Así es como nosotros, nuestro espíritu, nuestra vida puede cambiar. Así es como cuando ponemos en esa perspectiva las prioridades de cada uno de nosotros, es que las cosas van a ser distintas, van a ser diferentes. Y vamos a estar sobre todo haciendo la voluntad de Dios.
glorificando su nombre, pero no solamente eso, sino que además va a haber todos los satisfactores necesarios en tu vida. Y cuando Jesús acaba de explicar todo esto, acaba de explicar básicamente prioridades, entonces es cuando el versículo que empecé leyendo, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios no es dura. Porque finalmente, y yo creo que eso es algo que debemos tener en mente, finalmente, Jesús dijo que sus mandamientos no son gravosos. Pero además sus mandamientos, además sus instrucciones, sus principios, sus normas, sus leyes, como quieras llamarle, son fáciles de entender, son fáciles de digerir. Y si no es así, ese es el libre albedrío. Tú, yo, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de decir sí o decir no. Y esto lo estableció miles de años atrás. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y es exactamente lo mismo que repite el apóstol Pablo ahí en Romanos, en el capítulo 10. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y luego lo que hablaba yo. Aunque podamos leer, aunque podamos escuchar, aunque podamos ver que la palabra de Dios da resultado y que cuando nosotros nos abocamos a cumplir con los mandatos de Dios, nuestra vida puede cambiar. Él dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y es tu decisión, es mi decisión, hacer o no hacer caso. Y en el caso que empezamos, por eso es que los discípulos dijeron, dura es esta palabra. No, no es que fuera dura. Pero Jesús dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu, son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y luego versículo 66, y este es el punto para cada uno de nosotros, y este es el punto para que cada uno de nosotros tome una decisión. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, y ojalá, y con esto termino, ojalá que tengamos esa misma perspectiva, que tomemos esa misma decisión que expresó Pedro. Esa decisión que dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿En dónde está la respuesta? En Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Ojalá que sea esa tu decisión. Que pongas en práctica la prioridad de Dios en tu vida. Que la ponga yo, que la pongamos todos. Gracias por estar otra vez con nosotros. 1,000,000 de bendiciones y nos vemos en la siguiente prédica. Que Dios te bendiga.